Él escribió el anuncio con manos que le temblaban. Busco esposa, tengo tierra, trabajo, respeto para ofrecer. No mencionó la soledad que le devoraba las noches. No mencionó las cicatrices que hacían llorar a los niños. No mencionó que había renunciado a ser amado. 7 mujeres respondieron. 7 mujeres huyeron en menos de un día. La octava fue diferente. Llegó sin equipaje pesado, sin ilusiones frágiles. Miró el semidesierto que asustaba a las otras y vio belleza. Miró el rostro que espantaba a las otras y vio reconocimiento. «Lo conozco», dijo ella. Y la voz le temblaba no de miedo, sino de certeza. «Usted me encontró perdida en una tormenta hace 12 años. Yo tenía 16. Me salvó la vida». Teodoro no se recordaba. Había salvado ganado, arreglado cercas, vivido 1000 días iguales. ¿Cómo iba a acordarse de una muchacha en una tormenta? Pero ella se acordaba y había vuelto, no para pagar una deuda, sino porque reconoció en sus ojos la misma soledad que cargaba en el alma. Quédese, porque esta no es solo una historia de amor. Es una historia sobre 2 personas que necesitaban ser encontradas, que se salvaron sin saberlo, que construyeron un hogar donde solo había desierto. Si usted aprecia historias de época que tocan el alma, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse ninguna narrativa. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan hoy. Todas huían, algunas ni esperaban a que saliera el sol. La carreta se detenía frente a la casa de adobe y antes de que el carretero bajara las maletas, la mujer ya había decidido que no podría quedarse. Decían que la casa olía a cuero viejo y a soledad, que el viento del monte golpeaba sus paredes como si todo el semidesierto quisiera arrancarla de la tierra, y que dentro vivía un hombre con la mirada rota y cicatrices que le cruzaban el rostro como un recuerdo que no sana. Su nombre era Teodoro Campos, y aunque el pueblo lo conocía como el vaquero de las tierras olvidadas, pocos sabían quién había sido antes del accidente. Aquellos espinos de cardón habían devorado todo, su prometida, su esperanza y la mitad de su fe en el mundo. Desde entonces, vivía entre el polvo y el sol inclemente, en la hacienda que él mismo había reconstruido con sus propias manos. Solo bajaba al pueblo una vez al mes para comprar harina, sal y provisiones. Nunca hablaba más de lo necesario. Hasta que un día, cansado del silencio, escribió una carta. Era breve, casi torpe, como si cada palabra le pesara. «Busco una esposa. No prometo riqueza, solo techo y respeto. Mi casa queda en el semidesierto. Si alguien desea quedarse, que venga». La dejó en el mural del correo, junto a los anuncios de trabajo y avisos de ferias. Y durante semanas nada pasó, hasta que llegó la primera, luego la segunda y la tercera. Todas subían con promesas y bajaban con miedo. Nadie soportaba la soledad. Nadie soportaba el calor y, sobre todo, nadie soportaba las cicatrices. El semidesierto era implacable en esa época del año. La tierra agrietada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpida solo por cardones retorcidos y mezquites secos que se aferraban a la vida con terquedad. El cielo era una lámina de acero derretido, sin nubes, sin piedad. Los pájaros volaban bajo, buscando sombra, y el ganado flaco pastaba lo que quedaba de pasto quemado por el sol. La hacienda de Teodoro quedaba a 2 días de viaje del pueblo más cercano, escondida entre cerros de piedra y cactos. La casa principal era de adobe grueso, con techo de palma de carnaúba y ventanas pequeñas para mantener el calor afuera. Alrededor, corrales vacíos daban testimonio de tiempos mejores, cuando el ganado era abundante y la lluvia llegaba a tiempo. Ahora, solo quedaban algunas cabezas testarudas y la huerta que Teodoro insistía en regar con agua del pozo, aunque sabía que cada balde era un lujo. Él tenía 35 años, pero aparentaba más.
El sol había curtido su piel hasta dejarla color cuero, y las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de días mirando el horizonte a la espera de nubes que nunca llegaban. Era alto, de hombros anchos, moldeados por años cargando fardos y arando tierra ingrata. Las manos eran gruesas, callosas, con cicatrices de trabajo que se entrelazaban con aquellas otras cicatrices, las que nadie quería ver. Las marcas comenzaban en la sien derecha y bajaban por el rostro en 3 líneas irregulares, cruzando la mejilla hasta casi alcanzar la barbilla. Eran profundas, blanquecinas por el tiempo, pero aún gritaban la violencia de cómo fueron hechas. Algunos decían que parecía haber sido atacado por un jaguar, otros que cargaba una maldición, pero la verdad era más simple y más cruel. Eran marcas de espinos de cardón, esos espinos largos y afilados como cuchillos que lo habían desgarrado cuando intentaba salvar su ganado de un desfiladero durante la última gran sequía. Había perdido la mitad de la manada aquel día y perdido también a la mujer que iba a desposarlo. Juana era su nombre, hija del dueño de la tienda, muchacha bonita, de ojos castaños, que había prometido esperarlo. Habían acordado la boda para después de la cosecha, cuando él tendría dinero suficiente para darle una vida digna. Pero la sequía vino como plaga, llevándose cultivos, ganado y esperanza. En el desespero de salvar lo que quedaba, Teodoro había perseguido a las reses asustadas barranco arriba, sin percibir que el camino estaba bloqueado por un cardón gigante, viejo como el semidesierto. La caída fue brutal. Cayó de espaldas sobre la planta y los espinos lo atravesaron como lanzas. Los vaqueros que lo encontraron dijeron después que parecía un santo martirizado, clavado en la cruz verde de aquel cacto monstruoso. Llevó a 3 hombres para arrancarlo de ahí, y él se desmayó 2 veces de dolor antes de llegar al pueblo. La fiebre duró semanas. Cuando finalmente abrió los ojos, la mitad del rostro estaba vendado. El curandero de la región había hecho lo que pudo, usando hierbas y rezos, pero las heridas eran demasiado profundas. Cuando le quitaron las vendas, Teodoro pidió un espejo. Lo que vio fue un extraño mirándolo de vuelta, un hombre desfigurado, marcado, diferente. Juana vino a visitarlo una vez. Se quedó en la puerta sin poder mirarlo directamente. Murmuró disculpas sin sentido sobre la familia, sobre compromisos, sobre no estar preparada. Una semana después, huyó con un buhonero que pasaba por el pueblo vendiendo telas y perfumes. Llevó consigo los últimos pedazos de la inocencia de Teodoro. Él no la culpó. ¿Cómo podría? El espejo no mentía. Él era ahora el hombre del rostro rasgado, el vaquero marcado, aquel a quien los niños temían y las mujeres desviaban la mirada. Vendió lo que quedaba en el pueblo, compró las tierras abandonadas en medio del semidesierto, donde nadie quería ir, y se exilió del mundo. Durante 5 años vivió solo. Se despertaba antes de que saliera el sol, cuidaba de los pocos animales que tenía, plantaba lo que conseguía, arreglaba cercas y techos. Por la noche se sentaba en la galería de su casa y miraba el cielo estrellado mientras fumaba un cigarro de hoja. No tenía vecinos a menos de un día de cabalgata, no recibía visitas, no esperaba nada de nadie. La soledad era su compañera más fiel. Estaba en el silencio de la casa vacía, en el plato único sobre la mesa, en la hamaca solitaria donde dormía, en las conversaciones que tenía consigo mismo mientras trabajaba. A veces pasaban semanas sin que oyera voz humana aparte de la suya, y poco a poco fue acostumbrándose, o pensó que se había acostumbrado. Pero el ser humano no fue hecho para vivir solo. Por más que intentara negarlo, por más que se convenciera de que no necesitaba a nadie, había noches en que el silencio pesaba como una piedra en el pecho.
noches en que se despertaba en medio de la madrugada y buscaba al lado a alguien que no estaba ahí, noches en que preparaba café de más, sin querer, olvidando que era solo él, noches en que el viento golpeaba la puerta y por un segundo él esperaba que fuera alguien llegando. Fue en una de esas noches que tomó la decisión. Estaba sentado a la mesa, masticando carne seca con harina, cuando se dio cuenta de que no recordaba el sonido de una risa. Había olvidado cómo era oír a alguien reír. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza inesperada, y por primera vez en años sintió algo parecido al desespero. Al día siguiente agarró papel y pluma, escribió y rasgó 3 veces antes de conseguir poner en el papel lo que quería decir. Las palabras salían torcidas, avergonzadas, pero eran honestas. Busco una esposa, no prometo riqueza, solo techo y respeto. Mi casa queda en el semidesierto. Si alguien desea quedarse, que venga. Teodoro Campos, Hacienda 3 Hermanos. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y, en su próxima ida al pueblo, lo dejó en el mural del correo. Pagó 2 centavos para que permaneciera ahí por un mes. El funcionario lo miró con curiosidad mal disimulada, pero no dijo nada. Teodoro salió sin mirar atrás, convencido de que había cometido un error. Las primeras semanas pasaron sin respuesta. Él iba al pueblo cada 5 días, inventando excusas para pasar frente al correo, pero el papel seguía ahí, amarillento al sol, siendo ignorado por las muchachas que pasaban. Comenzó a arrepentirse. Pensó en arrancar el anuncio, en volver a su soledad digna, pero algo lo impedía. Entonces, en una tarde de septiembre, cuando el calor era tan fuerte que parecía derretir las piedras, el funcionario del correo lo llamó. «Tengo una carta para usted, don Teodoro». Era una respuesta, la primera. La letra era cuidada, de quien tenía alguna educación. Decía que la muchacha Lucinda estaba dispuesta a conocerlo, que llegaría la próxima semana. Teodoro regresó a casa en una mezcla de ansiedad y terror. Limpió la casa de arriba abajo, frotó el piso de tierra hasta que brilló. Cambió la palma del techo que estaba agujerada, pintó la puerta con pintura que tenía guardada, arregló la hamaca del cuarto, puso flores del monte en un jarrón sobre la mesa. Cuando terminó, miró alrededor y vio que la casa seguía humilde, pequeña, perdida en medio de la nada. Pero estaba limpia y era honesta. Lucinda llegó un martes, traída por una carreta alquilada. Era una mujer de mediana edad, viuda, con 2 hijos crecidos que habían partido a la ciudad. Teodoro la recibió en el camino, quitándose el sombrero respetuosamente. Ella bajó de la carreta, limpió el polvo del vestido y miró alrededor. Su rostro cambió cuando vio la extensión del monte, la soledad del lugar, la casa sencilla, pero no dijo nada. «¿Quiere entrar, señora? Preparé café», ofreció Teodoro. Ella asintió, pero sus ojos ya estaban decididos. Entró en la casa, se sentó educadamente, tomó el café en silencio, respondió a sus preguntas con monosílabos. Cuando Teodoro volteó el rostro para agarrar la cafetera, ella vio las cicatrices bajo la luz que entraba por la ventana. Su cuerpo entero se tensó. 2 horas después, estaba de vuelta en la carreta, inventando una excusa sobre un compromiso urgente en el pueblo. Teodoro no intentó detenerla. Sabía reconocer el miedo cuando lo veía. Se despidió con cortesía y se quedó mirando la nube de polvo rojo que la carreta levantaba al alejarse, hasta que no fue más que un punto en el horizonte. La segunda fue Clemencia, muchacha joven de 20 años que venía huyendo de un padre violento. Llegó llena de esperanza, pero cuando vio la distancia del pueblo, la falta de vecinos, el aislamiento completo, entró en pánico. Dijo que tenía miedo de serpientes, de escorpiones, de enfermarse lejos de un médico. Teodoro intentó calmarla.
Le explicó que conocía la tierra, que sabía cómo protegerse, pero ella ya estaba temblando, abrazada a su pequeña maleta. Partió el mismo día. La tercera fue Marieta, mujer práctica de 40 años que parecía más prometedora. Inspeccionó la casa con una mirada crítica, pero no disgustada. Preguntó sobre los ingresos, sobre los animales, sobre las condiciones. Teodoro respondió todo con honestidad. Ella parecía satisfecha hasta el momento en que él se volteó completamente para agarrar agua del cántaro. Las cicatrices aparecieron bajo la luz cruda de la tarde. Marieta se atragantó con lo que iba a decir. Sus ojos se abrieron de par en par, no de miedo, sino de algo peor, repulsión. «Disculpe», dijo ella levantándose bruscamente. «No puedo. Yo no puedo». Ni esperó la carreta. Agarró su atado y comenzó a caminar por el camino, prefiriendo enfrentar horas de sol abrasador a pasar un minuto más en aquella casa. Teodoro la vio partir sin decir palabra. Algo dentro de él se cerró, definitivamente. Vinieron otras después. Algunas duraban 1 hora, otras solo minutos. Una ni bajó de la carreta. Otra miró la casa, luego a él y simplemente dijo «no», como si fuera lo más obvio del mundo. Teodoro dejó de contar después de la 10ª. Cada rechazo era una capa más de callosidad sobre un corazón que ya estaba demasiado endurecido. El pueblo comenzó a hablar. Decían que estaba maldito, que ninguna mujer en su sano juicio se quedaría con un hombre así de aislado, marcado, solo. Algunos se reían de él cuando pasaba por las calles, haciendo chistes sobre el vaquero que nadie quiere. Otros sentían pena, lo que era peor. Teodoro evitaba ir al pueblo siempre que fuera posible, enviando recados con viajeros cuando necesitaba algo. El anuncio quedó en el mural hasta que se rasgó con la lluvia rara que cayó en octubre. Teodoro no lo renovó. Estaba decidido a aceptar su destino. Volvería a ser lo que era antes, un hombre solo, viviendo una vida sola, hasta que la tierra lo reclamara de vuelta. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Era una mañana de noviembre cuando todo cambió. Teodoro estaba cortando leña de mezquite en el pequeño bosque detrás de la casa. El hacha subía y bajaba a un ritmo constante, hipnótico, y el sonido resonaba en la soledad del monte. El sudor le escurría por el rostro, ardiéndole en las cicatrices, pero él no paraba. El trabajo era su única constancia, la única cosa que tenía sentido. Fue entonces cuando oyó el ruido distante de una carreta. Al principio pensó que fuera un viajero perdido, cosa común en esas regiones, pero la carreta se detuvo frente a su casa. Teodoro frunció el ceño, soltó el hacha y caminó hasta ahí, limpiándose el sudor con el pañuelo del cuello. El carretero era el viejo Jerónimo, que hacía el trayecto entre los pueblos. Él saludó a Teodoro con una sonrisa sin dientes. «Don Teodoro, le traigo otra candidata». Teodoro sintió que se le apretaba el estómago. «Ya no estoy buscando». «Ah, pero esta insistió mucho», dijo Jerónimo bajando del asiento. «Vino de lejos, pobrecita. Dijo que leyó su anuncio hace meses y tardó en poder venir». Del fondo de la carreta, una mujer bajó. Teodoro se quedó parado, preparado para otra decepción, otra huida, otra confirmación de que estaba destinado a la soledad. Pero cuando ella pisó la tierra roja y se volteó hacia él, algo pasó. Ella era diferente de las otras. No traía maletas elegantes ni ropa fina. Vestía un vestido sencillo de percal descolorido, un atado de tela amarrado a la espalda y un sombrero de palma gastado que apenas la protegía del sol. Era delgada, con la piel quemada de quien conocía el trabajo pesado. Los ojos eran color miel, profundos, cargando historias que ella no contaba en voz alta. Pero lo que más impresionó a Teodoro fue la expresión de ella. No había miedo, no había repulsión, había solo una calma extraña, una determinación silenciosa. Ella miró la casa,
el monte alrededor, el cielo sin nubes, y luego lo miró a él directamente a los ojos, sin desviarse cuando vio las cicatrices. —¿Usted es Teodoro Campos? —preguntó. La voz era suave pero firme. —Soy —respondió él cauteloso—. —Y usted es Amelia Tavares. Vine por el anuncio. Jerónimo carraspeó. —Bueno, los dejaré conversar. Vuelvo dentro de 2 días para ver si la muchacha se queda o si quiere regresar. Él le guiñó un ojo a Amelia con simpatía. —Buena suerte, muchacha. La carreta partió levantando polvo, y ellos se quedaron ahí parados el uno frente al otro, bajo el sol implacable del semidesierto. Teodoro no sabía qué decir. Todas las otras ya habrían inventado una excusa para irse, pero Amelia seguía ahí, firme como un cardón. «La casa está lejos de todo», dijo él finalmente probándola. «No tiene vecinos, no tiene fiestas, no tiene nada más que trabajo y silencio». «A veces el silencio es lo que más necesitamos», respondió ella con calma. Teodoro estudió su rostro buscando señales de mentira o piedad. No encontró ninguna de las dos, solo cansancio y determinación. «Puede pasar», dijo él todavía desconfiado. «Hay agua fresca y puedo preparar algo de comer». Amelia agarró su atado y lo siguió hasta la casa. Cuando entró, no hizo cara de disgusto ni de sorpresa. Solo miró alrededor con atención, como quien evalúa un lugar para quedarse. Vio la mesa sencilla, las ollas colgadas, la hamaca en la esquina, la estufa de leña, todo limpio, todo arreglado, todo esperando a alguien que le diera vida a aquello. «Es una buena casa», dijo ella, y por primera vez, Teodoro oyó sinceridad en la voz de alguien al hablar de su hogar. Él preparó café y tortillas de maíz mientras ella se sentaba a la mesa. El silencio entre ellos no era incómodo, era solo presente. Teodoro servía los platos cuando se dio cuenta de que ella lo observaba. No su rostro, sino sus manos, sus gestos, la manera como se movía. «Usted cuida bien este lugar», comentó Amelia. «Es todo lo que tengo, entonces es todo lo que importa». Comieron en silencio. Afuera, el sol continuaba su marcha incansable y el monte crujía bajo el calor. Pero dentro de la casa había sombra, había calma, había algo que Teodoro no sentía hacía años: compañía. Cuando terminaron, Amelia se levantó y comenzó a recoger los platos. Teodoro intentó impedírselo, pero ella hizo un gesto suave. «Déjeme ayudar. No vine aquí para ser servida». Y así, por primera vez en 5 años, había 2 personas en aquella casa. 2 personas y una posibilidad frágil, terca, que comenzaba a brotar como semilla en la tierra seca. Teodoro no sabía aún, pero aquella mujer de ojos color miel traía consigo más que determinación. Traía un secreto, un reconocimiento, una deuda del pasado que ella venía a pagar. Y el semidesierto, testigo silencioso de tantas historias, se preparaba para presenciar una más. Una historia de cicatrices y nuevos comienzos, de soledad y encuentro, de 2 corazones áridos, aprendiendo a florecer de nuevo. Amelia se quedó no solo aquella tarde, sino también la noche que siguió y al día siguiente y al otro. Cada mañana que pasaba, Teodoro se despertaba esperando encontrar la casa vacía, el atado de ella desaparecido, una nota de disculpas sobre la mesa. Pero todas las veces ella estaba ahí, ya despierta, preparando el café, barriendo el piso de tierra, cuidando la huerta que él mantenía en el patio trasero. Era desconcertante. Todas las otras habían huido en cuestión de horas, aterrorizadas por la soledad, por el calor o por las marcas en su rostro. Pero Amelia permanecía tranquila, como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. No hacía preguntas invasivas, no exigía explicaciones, no pedía promesas, solo vivía día tras día, dividiendo el espacio con una naturalidad que dejaba a Teodoro al mismo tiempo aliviado y desconfiado.
Él no sabía cómo lidiar con la presencia de ella. Se había acostumbrado tanto a la soledad que tener a alguien ahí respirando el mismo aire, compartiendo las comidas, ocupando los silencios. Parecía irreal. A veces la observaba de lejos, mientras ella tendía ropa en el tendedero o recogía nopal para el ganado, y se preguntaba qué hacía una mujer como ella en un lugar olvidado como aquel, qué la había traído hasta ahí, por qué no había huido como todas las otras. Amelia no era bonita en el sentido convencional. Su rostro estaba marcado por el sol, la piel oscurecida y áspera de quien pasó la vida a la intemperie. Las manos eran callosas, los hombros ligeramente curvados de cargar peso, pero había algo en ella que atrapaba la mirada, una dignidad silenciosa, una fuerza interior que transparentaba en cada gesto. Sus ojos, aquellos ojos color miel, contenían profundidades que Teodoro no conseguía descifrar. En la tercera noche, mientras cenaban piloncillo con queso ranchero, ella finalmente habló sobre sí misma. No mucho, solo fragmentos, como quien prueba el agua antes de sumergirse. «Vengo de lejos», dijo, partiendo un pedazo de piloncillo, «de una hacienda cerca del mezquital. Mi padre era peón de un hacendado». Teodoro masticaba despacio, esperando que ella continuara. «Él murió cuando yo tenía 15 años por fiebre. Después mi madre también. Me quedé sola». «¿Y qué hizo?», preguntó él rompiendo su silencio habitual. «Trabajé donde pude, en casas de familia, en parcelas, en el mercado. Aprendí a valerme por mí misma». Ella tomó un sorbo de agua. «Pero siempre había alguien queriendo decidir mi destino. Patrones, parientes lejanos, hombres que pensaban que mujer sola era tierra sin dueño». Teodoro entendió lo que ella no dijo. Conocía el semidesierto y sus reglas crueles para con mujeres sin protección. ¿Fue por eso que respondió al anuncio?, preguntó su voz más suave de lo normal. Amelia lo encaró directamente. «Respondí porque vi honestidad en aquellas palabras. No prometo riqueza, solo techo y respeto. Nadie nunca me había ofrecido respeto antes. Siempre fue posesión, obligación, favor, pero nunca respeto». Algo se movió dentro del pecho de Teodoro. Por primera vez en años sintió que alguien lo entendía, no por piedad, sino por reconocimiento. Ambos eran marcados por la vida, él en el rostro, ella en el alma. Ambos habían sido rechazados, juzgados, dejados de lado, y ahí estaban dos náufragos, compartiendo la misma tabla en medio del océano de soledad del semidesierto. «¿No tiene miedo de quedarse aquí?», preguntó él. «Lejos de todo, sin nadie cerca». «¿Miedo de qué?». Ella inclinó la cabeza genuinamente curiosa. «¿De silencio, de trabajo, de paz?». Hizo una pausa. «Ya viví con miedo, don Teodoro. Miedo de que me golpearan, miedo de pasar hambre, miedo de ser forzada a algo que no quería. Aquí no siento ninguno de esos miedos. ¿Y las cicatrices?». La pregunta salió antes de que él pudiera contenerla. «¿Usted no tiene miedo de ellas?». Amelia bajó la mirada al plato, pensativa. Cuando levantó nuevamente los ojos, había una ternura en ellos que Teodoro no esperaba. «Las cicatrices solo asustan a quien nunca sufrió», dijo ella suavemente. «Quien ya sangró reconoce las marcas en los otros y sabe que detrás de cada una hay una historia de supervivencia». El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. Teodoro sintió un nudo en la garganta, una emoción que no sabía nombrar. Por primera vez desde el accidente, alguien lo miraba y veía más allá de las cicatrices. Veía al hombre que había debajo de ellas. Aquella noche, después de que Amelia se retiró al cuarto que él le había cedido, Teodoro se quedó en la galería fumando. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas que brillaban con intensidad absurda en aquella oscuridad sin luz artificial. El monte nocturno era un concierto de grillos y sapos,
puntuado ocasionalmente por el grito distante de alguna ave. El aire, aunque todavía tibio, traía un alivio bienvenido después del calor abrasador del día. Él pensó en Juana, su antigua prometida. Intentó recordar su rostro, el sonido de su voz, pero la memoria estaba desvanecida como una fotografía vieja. Percibió con sorpresa que ya no sentía dolor al pensar en ella. Solo una vaga melancolía, como si aquello hubiera sucedido a otra persona en otra vida. Amelia era tan diferente de Juana. Donde una había sido frágil y asustada, la otra era fuerte y serena. Donde una huyó a la menor señal de adversidad, la otra permanecía firme como una piedra. Teodoro no sabía aún si podía confiar en aquella permanencia, si ella realmente se quedaría o si eventualmente también partiría. Pero por primera vez en años, había una pequeña llama de esperanza quemando en su pecho, y él tenía miedo de que el viento la apagara. Los días comenzaron a seguir un ritmo propio. Teodoro se despertaba antes del amanecer e iba a verificar el ganado, arreglar cercas, cuidar la tierra. Amelia se quedaba en la casa, pero no como una prisionera ociosa. Ella trabajaba incansablemente, transformando poco a poco aquel espacio que había sido solo funcional en algo que comenzaba a parecer un hogar. Lavó las cortinas que estaban amarillentas por el tiempo y las tendió al sol hasta que quedaron blancas de nuevo. Barrió cada rincón, espantando arañas y escorpiones que se habían instalado en los lugares olvidados. Reorganizó la despensa, tirando víveres viejos y arreglando los que quedaban con método. Plantó semillas de cilantro y cebollín en un cantero al lado de la casa. Arregló un banco roto que Teodoro había abandonado en la esquina del patio. Pero lo más impresionante era la comida. Teodoro estaba acostumbrado a comidas básicas, funcionales, frijoles, harina, carne seca, café. Amelia agarraba los mismos ingredientes y creaba magia. Hacía guisos sabrosos, condimentaba la carne con hierbas que recogía en el monte, asaba yuca en las brasas, preparaba platillos de maíz que se derretían en la boca. Cada comida se convertía en un evento, un momento de placer que Teodoro había olvidado que existía. ¿Dónde aprendió a cocinar así?, preguntó él una noche, saboreando un estofado de pollo que ella había preparado. «Con mi madre», respondió Amelia, moviendo la olla en la estufa. Ella decía que la comida hecha con cuidado alimenta más que el cuerpo, alimenta también el alma. Teodoro masticó despacio, dejando que las palabras penetraran. Había verdad en aquello. Por primera vez en años, no estaba solo alimentándose para sobrevivir. Estaba saboreando, apreciando, sintiendo placer en algo tan simple como una comida. Su madre era sabia, dijo él. Amelia sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Lo era, me hace falta todos los días. Una semana después de su llegada, Amelia pidió acompañarlo al trabajo. Teodoro dudó, pensando que ella no aguantaría el sol fuerte y el trabajo pesado, pero ella insistió. Preparó suficiente agua, se puso un sombrero de palma y lo siguió hasta el corral, donde él estaba arreglando una cerca rota. El trabajo era arduo, la madera del mezquite era dura, llena de espinas, difícil de manejar. Teodoro martillaba y serruchaba, el sudor le escurría por el rostro, las manos ganando nuevas callosidades sobre las antiguas. Amelia no se quedó solo observando. Agarró pedazos de alambre y comenzó a amarrarlos en los postes, haciendo nudos firmes que sostenían el peso de la cerca. «No necesita hacer esto», dijo Teodoro. «Es trabajo pesado». «Tengo 2 manos y sé usarlas», respondió ella sin parar. «No vine aquí para hacer un adorno». Él la observó trabajar. Sus movimientos eran eficientes, prácticos, de quien estaba acostumbrada al trabajo duro. No se quejó del calor, de los espinos que ocasionalmente le picaban las manos, de la tierra roja que se pegaba a la piel con el sudor.
Solo trabajó lado a lado con él hasta que la cerca estuvo arreglada. Cuando terminaron, el sol estaba en su cenit. Se sentaron a la sombra de un palo verde, compartiendo agua de la misma jícara. Teodoro la miró, al rostro colorado por el esfuerzo, a las manos sucias de tierra, y sintió algo extraño en el pecho. No era deseo exactamente, aunque había un poco de eso. Era más profundo. Admiración, respeto, el inicio de algo que podría volverse más, si él lo permitía. «Usted es fuerte», dijo él, las palabras saliendo torpes. Amelia se limpió el sudor de la frente dejando una mancha de tierra. «La vida me enseñó a serlo. No tuve elección». «Yo tampoco», admitió Teodoro, «pero creo que olvidé cómo era tener a alguien al lado». Ella lo miró. Entonces realmente lo miró, y había una intensidad en aquella mirada que lo hizo desviar los ojos. «No lo olvidó», dijo ella suavemente. «Solo estaba esperando a la persona adecuada para recordarlo». El momento fue roto por el mugido de una vaca a lo lejos. Teodoro se levantó, ofreciéndole la mano para ayudarla. Cuando sus manos se tocaron, ásperas y callosas, algo pasó entre ellos. Una chispa, un reconocimiento, una promesa aún no formulada en palabras. Por la noche, después de la cena, Teodoro agarró la guitarra, que estaba colgada en la pared, empolvada por el desuso. Hacía años que no tocaba, desde antes del accidente, desde los tiempos en que aún tenía esperanza y alegría. Pero aquella noche, con Amelia sentada del otro lado de la mesa, remendando una camisa suya, sintió ganas de intentarlo. Los primeros acordes salieron desafinados, vacilantes. Sus dedos estaban oxidados, olvidados de la posición correcta, pero poco a poco la memoria muscular volvió y una melodía sencilla comenzó a fluir. Una copla antigua que su madre cantaba cuando él era niño, sobre un vaquero y una muchacha del pueblo, sobre amor improbable y destinos entrelazados. Amelia dejó de coser y levantó los ojos. Había sorpresa en ellos, pero también deleite. Cuando Teodoro comenzó a cantar, la voz ronca y desacostumbrada, ella cerró los ojos y sonrió. Era una sonrisa de pura paz, de alguien que encontró exactamente donde debía estar. Cuando la música terminó, el silencio que siguió era diferente de los silencios anteriores. No era vacío, sino lleno, completo, como si finalmente todas las piezas estuvieran en su lugar. «Hacía tiempo que no oía música», dijo Amelia, su voz casi un susurro. «Olvidé lo bueno que era». «Yo también», admitió Teodoro, pasando la mano por las cuerdas de la guitarra. «Creí que nunca más lo conseguiría». «¿Y por qué no lo conseguiría?» Él tocó las cicatrices en el rostro instintivamente. «Porque creí que había perdido todo, incluyendo la música». Amelia se levantó y caminó hasta él. Por un momento, Teodoro pensó que ella fuera a tocar su rostro, a tocar las cicatrices, pero ella simplemente le puso la mano sobre la suya, sobre la guitarra. «No perdiste», dijo ella, la voz firme. «Solo lo guardaste en algún lugar profundo. Pero todo sigue aquí, la música, la alegría, la capacidad de sentir, todo». Teodoro miró la mano de ella sobre la suya. Era más pequeña, más delicada, a pesar de las callosidades, pero había fuerza en ella. La misma fuerza que él veía en todo lo que ella hacía, la fuerza de quien sobrevivió y eligió, a pesar de todo, seguir viviendo plenamente. «¿Cómo sabes?», preguntó él, la voz ronca. «Porque yo también guardé todo muy profundo», respondió ella. «Y tú me estás ayudando a encontrarlo de nuevo». Aquella noche, ambos durmieron mejor de lo que habían dormido en años. Teodoro soñó con lluvia cayendo en el semidesierto, con la tierra agrietada bebiendo agua, con plantas brotando donde antes solo había sequedad. Se despertó con el sonido de Amelia tarareando en la cocina, preparando el desayuno, y por primera vez no pensó en lo solo que estaba,
porque ya no lo estaba, pero la paz que se estaba construyendo entre ellos aún sería puesta a prueba. El semidesierto tenía sus propias reglas, y el mundo de afuera no olvidaba fácilmente a aquellos que elegían vivir al margen. Pronto, el pasado de ambos vendría a cobrar su cuenta y ellos tendrían que decidir si lo que estaban haciendo entre ellos era lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas que se acercaban. Por ahora, sin embargo, solo había el presente, los días cálidos y las noches estrelladas, el trabajo compartido y las comidas en silencio confortable, las miradas que duraban un segundo más de lo debido, las manos que ocasionalmente se tocaban al pasar un plato, una herramienta, una palabra. Teodoro comenzó a esperar los momentos en que regresaba del trabajo y ella estaba en la galería. Amelia comenzó a preparar comidas con más cuidado, eligiendo los mejores trozos, condimentando con atención extra, pequeñas cosas, gestos sutiles que decían lo que las palabras aún no osaban expresar. Una tarde él le trajo flores del monte. No eran bonitas en el sentido tradicional, eran pequeñas y resistentes, amarillas y blancas, espinosas como todo lo demás en aquella tierra, pero eran flores. Amelia las recibió como si fueran orquídeas, colocándolas en un vaso de agua en el centro de la mesa. «Nadie nunca me había dado flores antes», dijo ella, tocando delicadamente los pétalos. «Son solo flores del monte», dijo Teodoro avergonzado. «Nada especial». «Son especiales porque pensaste en mí», respondió ella, y la mirada que le lanzó hizo que el corazón de él se acelerara de un modo que no se aceleraba hacía años. Por la noche, se sentaron en la galería como ya se estaba volviendo costumbre. El cielo estaba particularmente estrellado. La Vía Láctea, una mancha lechosa de extremo a extremo. Amelia señaló una estrella fugaz que cruzó el cielo. «Pide un deseo», dijo ella. «No creo en eso», respondió Teodoro, pero estaba sonriendo. «No cuesta nada intentar». Él cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió la encontró ya mirándolo a él, no a las cicatrices, no al hombre marcado, sino a él, a Teodoro, al ser humano debajo de todas las capas de protección y dolor. «Ya pedí mi deseo», dijo ella suavemente. «¿Y qué pediste? Que lo que está comenzando aquí sea real, que no sean solo dos solitarios agarrándose el uno al otro, sino algo verdadero». Teodoro tragó saliva. Sentía que estaba al borde de algo inmenso, aterrador, maravilloso. Podría retroceder, protegerse, mantener las paredes erguidas, o podría dar un paso adelante en dirección a esa mujer que había entrado en su vida y comenzado a transformarla sin hacer alarde, solo siendo quien era. «Yo también quiero que sea real», admitió, las palabras saliendo con dificultad, pero con honestidad. «¿Pero de qué tienes miedo? De que descubras que no hay nada más allá de las cicatrices, de que esté vacío por dentro, de que eventualmente te des cuenta y te vayas como todos los demás». Amelia se levantó y se acercó a él. Se paró frente a él, enmarcando su rostro con las manos, y entonces con infinita ternura tocó las cicatrices. Pasó los dedos por las líneas irregulares, sintiendo la textura de la piel marcada, sin miedo, sin repulsión, solo con aceptación. «Esas cicatrices cuentan una historia», dijo ella, la voz embargada, «de un hombre que enfrentó dolor y sobrevivió, de alguien que no se rindió incluso cuando sería más fácil, de fuerza, no de debilidad». Teodoro cerró los ojos, lágrimas amenazando con caer. Hacía tanto tiempo que alguien lo tocaba con ternura, tanto tiempo que sentía calor humano que no fuera el suyo propio solo. «No estás vacío», susurró Amelia, todavía tocando su rostro. «Estás solo herido, y las heridas pueden sanar si las dejamos». Cuando ella retiró las manos, Teodoro sintió la ausencia como dolor físico. Abrió los ojos y la encontró, mirándolo a él,
con una expresión que él no sabía descifrar. Había ternura ahí, pero también deseo. Había esperanza, pero también miedo. Había todo lo que él mismo sentía, reflejado en aquellos ojos color miel. Amelia, comenzó él, sin saber cómo continuar. No necesitas decir nada ahora, lo interrumpió ella suavemente. Tenemos tiempo. Por primera vez en mucho tiempo. Ambos tenemos tiempo. Y entonces ella regresó adentro, dejándolo solo con la noche, las estrellas y un corazón que lentamente, dolorosamente, maravillosamente, comenzaba a despertar de un largo sueño. El semidesierto era testigo en silencio, como había atestiguado innumerables historias antes, de amores imposibles que florecieron contra todas las probabilidades, de vidas áridas que encontraron agua donde no debería haber, de semillas que germinaron en tierra seca, tercas, insistentes, vivas, y en el corazón de aquella inmensidad, en una casa humilde perdida entre cardones y mezquites, dos almas marcadas por la vida, comenzaban a escribir su propia historia, lentamente, con cuidado, pero inexorablemente. Las semanas se transformaron en meses, y la rutina entre Teodoro y Amelia adquirió contornos de intimidad. No la intimidad de los cuerpos, que aún se mantenían respetuosamente distantes, sino la intimidad de las almas que aprenden a convivir, a conocerse en los pequeños detalles que solo el tiempo revela. Él descubrió que ella tarareaba bajito cuando estaba concentrada. Ella percibió que él sonreía solo con el rabillo de los ojos cuando algo le divertía. Pequeñas revelaciones que tejían entre ellos una trama invisible, pero cada vez más resistente. La hacienda también comenzó a cambiar. Lo que antes era solo funcional, un lugar para sobrevivir, comenzaba a parecer un hogar. Amelia plantó flores alrededor de la casa, pequeñas y resistentes como ella misma. Teodoro arregló la cerca del frente y pintó los portones de un azul descolorido que había encontrado guardado. Juntos reformaron el gallinero y consiguieron algunas gallinas en el pueblo. Y de repente había huevos frescos por la mañana y el sonido reconfortante de cacareos en el patio. Pero por debajo de esa superficie de paz había corrientes profundas aún no exploradas. Amelia cargaba secretos que no había revelado y Teodoro, aunque comenzaba a abrirse, aún guardaba dolores que no sabía expresar. La verdadera intimidad exigiría más que trabajo compartido y comidas silenciosas. Exigiría vulnerabilidad completa, y ambos aún temían lo que eso podría revelar. Fue en una tarde de diciembre, cuando el calor era particularmente brutal, que la primera fisura apareció. Teodoro había ido hasta el Hagüey distante para verificar el nivel del agua, preocupado por la sequía que se acercaba. Regresó antes de lo esperado y encontró a Amelia en el patio trasero, lejos de la casa, de rodillas en la tierra. Al principio pensó que ella estuviera trabajando en el jardín, pero al acercarse percibió que ella estaba inmóvil, las manos cubriendo el rostro, los hombros temblando. Estaba llorando. En todos los meses que habían pasado juntos, él nunca la había visto llorar. Amelia, la llamó vacilante. Ella se sobresaltó, limpiándose rápidamente el rostro con el dorso de las manos, intentando esconder las lágrimas. Disculpe, no sabía que había vuelto. ¿Qué pasó?, preguntó él agachándose a su lado. ¿Está lastimada? No, no es nada, dijo ella, pero su voz estaba embargada, traicionando la mentira. Teodoro no insistió. Había aprendido que forzar confidencias solo las ahuyentaba, pero se quedó ahí sentado en el suelo a su lado, en silencio solidario, esperando. Después de largos minutos, Amelia finalmente habló, la voz baja. Es el cumpleaños de mi madre hoy. Tendría 52 años. Lo siento mucho. Hace 10 años que se fue, pero algunos días la nostalgia viene con todo, como si fuera ayer. Ella miró sus propias manos sucias de tierra. Estaba plantando romero. Era su hierba favorita. Decía que traía protección.
Teodoro observó el pequeño cantero donde ella había plantado las plántulas. Ella estaría orgullosa de ti, de todo lo que has logrado sola. Amelia soltó una risa amarga. No sé si lo estaría. Creo que ella quería más para mí que esto. Una vida mejor, más segura. Esto aquí no es lo suficientemente bueno. Ella se volteó hacia él, los ojos aún húmedos. No quise decir eso. Este lugar, tú, son más de lo que esperaba encontrar. Es solo que a veces me pregunto si ella entendería mis elecciones, si las aprobaría. Tus elecciones te trajeron aquí, dijo Teodoro suavemente, y te lo agradezco todos los días, aunque no lo diga. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes, no de dolor, sino de algo más complejo. Gratitud mezclada con miedo, esperanza templada por la incertidumbre. Hay algo que necesito decirte, dijo ella de repente, como si las palabras hubieran sido arrancadas de un lugar profundo. Algo que mereces saber. El corazón de Teodoro se aceleró. Aquí estaba, pensó, la revelación que él medio esperaba, la razón real por la que ella se había quedado, el secreto que ella guardaba. Se preparó para oír que ella tenía un pasado sombrío, que estaba huyendo de alguien, que eventualmente tendría que partir. «Puedes decirme lo que sea», respondió, manteniendo la voz firme, a pesar de la tensión. Amelia respiró hondo, armándose de valor. «Yo no vine aquí por casualidad. Quiero decir, vi tu anuncio y respondí, pero no fue solo por eso. Yo te reconocí desde el momento en que llegué». Teodoro frunció el ceño confundido. ¿Reconocerme? Pero nunca nos habíamos encontrado antes de que llegaras. Sí, nos encontramos, solo que tú no lo recuerdas. Ella se limpió las lágrimas del rostro. Fue hace 12 años. Yo tenía 16. Hubo una tormenta de arena terrible, ¿recuerdas? Una de las peores que jamás ha azotado el semidesierto. Teodoro recordaba vagamente. Había sido años antes del accidente, cuando él todavía era joven y trabajaba como vaquero para un hacendado de otra región. «Yo estaba viajando con mis padres», continuó Amelia. «Venían de San Juan del Monte hacia el Mezquital. La tormenta nos agarró en el camino. Fue tan fuerte, tan repentina. La arena nos entró en los ojos, en la boca, en todo. Los caballos entraron en pánico. Yo me caí de la carreta». Su voz tembló al recordar. «Mis padres no se dieron cuenta inmediatamente. Cuando me buscaron, ya estaba lejos, arrastrada por el viento, sin poder ver nada. Creí que iba a morir. Estaba aterrorizada, ciega por la arena, sin aire». Ella hizo una pausa y Teodoro comenzó a recordar. Había un fragmento de memoria nebuloso, de una tormenta, de gritos perdidos en el viento. «Fue cuando apareciste», dijo Amelia, mirándolo directamente a los ojos. «Un vaquero montado, cubierto con un pañuelo en el rostro. Me encontraste, me tomaste, me subiste a tu caballo, galopaste contra el viento hasta encontrar una grieta donde pudimos refugiarnos». Los recuerdos comenzaron a formarse más claramente en la mente de Teodoro. La tormenta, los gritos, una niña joven, pequeña, aterrorizada. Él la había encontrado casi enterrada por la arena. La había subido, la había llevado a un lugar seguro. «Te quedaste conmigo hasta que la tormenta pasó», continuó ella, la voz suave. «Hablaste conmigo, me calmase, dijiste que todo iba a estar bien. Cuando aclaró, me llevaste de vuelta al camino. Encontraste a mis padres. Estaban desesperados, creyendo que yo había muerto. Me acuerdo», dijo Teodoro lentamente, las piezas encajando. «Eras solo una niña, estabas aterrada. Me salvaste la vida», dijo Amelia simplemente. «Y nunca más te olvidé. Vi tu rostro solo por algunos momentos cuando te quitaste el pañuelo, pero grabé cada detalle, tus ojos principalmente. Y cuando vi tu anuncio en el periódico, cuando leí tu nombre, supe que tenía que venir».
Teodoro quedó aturdido. Viniste hasta aquí por eso, pero fue hace tanto tiempo y yo... Ahora soy diferente. El accidente lo cambió todo. Cambió tu rostro, corrigió Amelia. No cambió tus ojos, no cambió quién eres por dentro. Cuando llegué aquí y te vi de cerca por primera vez, tuve absoluta certeza. Eran los mismos ojos que me miraron con bondad cuando yo estaba aterrorizada. El mismo hombre que no dudó en arriesgar su propia vida para salvar a una desconocida. Lágrimas comenzaron a bajar por su rostro de nuevo. Durante todos estos años, siempre que la vida se ponía difícil, me acordaba de ti, del hombre que apareció en medio de la tormenta cuando más lo necesitaba. Te convertiste en una especie de símbolo para mí, de que había bondad en el mundo, de que valía la pena seguir adelante. Teodoro no sabía qué decir. Se sentía expuesto, vulnerable de una forma que nunca había experimentado. Ella no había venido por piedad, ni por desesperación. Había venido por gratitud, por reconocimiento, por una deuda que sentía que debía. «No me debes nada», consiguió decir finalmente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «Pero no fue cualquier persona», insistió Amelia. «Fuiste tú, y cuando vi que tú estabas buscando a alguien, que estabas solo, supe que era mi turno de aparecer en la tormenta. Mi turno de estar ahí cuando me necesitaras». «Yo no necesitaba ser salvado», dijo Teodoro, pero las palabras sonaron vacías incluso para él mismo. «Sí necesitabas», dijo ella gentilmente. «Solo no lo sabías, así como yo no lo sabía aquel día en la tormenta. Pero ambos nos estábamos perdiendo, cada uno a su manera, y a veces, Teodoro, salvar a alguien es solo estar presente, es solo no rendirse cuando sería más fácil irse». El silencio que siguió fue profundo. Teodoro procesaba la revelación, todas sus implicaciones. Parte de él quería enfadarse, sentir que ella se había quedado por obligación, por deuda. Pero mirándola a ella, a la sinceridad cruda en sus ojos, sabía que no era eso. La deuda quizás la había traído, pero no era lo que la mantenía ahí. «¿Tienes miedo de que me haya quedado solo por gratitud?», preguntó Amelia, leyendo sus pensamientos. «Sí tengo», admitió él. «Entonces, déjame ser clara». Ella tomó las manos de él entre las suyas, sosteniéndolas con firmeza. «La gratitud me trajo aquí, pero no es gratitud lo que siento ahora. Es algo mucho mayor, mucho más aterrador, algo que crece cada día que paso a tu lado». El corazón de Teodoro latía tan fuerte que él tenía certeza de que ella podía oírlo. «Amelia, no necesitas decir nada ahora», lo interrumpió ella. «Solo necesitaba que supieras la verdad, toda ella, porque si vamos a construir algo real aquí, tiene que ser sobre honestidad, no sobre secretos». Ella tenía razón, él lo sabía. Y si había honestidad, él también necesitaba ser completamente honesto. «Cuando llegaste», comenzó él lentamente, «creí que eras una más que iba a huir. Estaba preparado para eso. Había aceptado que iba a vivir solo para siempre. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de despertarme y descubrir que te fuiste. Tengo miedo de acostumbrarme a tu presencia y después tener que volver al silencio. Tengo miedo». Su voz falló. «Tengo miedo de sentir de nuevo, Amelia, porque la última vez que sentí algo por alguien, lo perdí todo». «Juana», dijo Amelia suavemente. Teodoro la miró sorprendido. «¿Cómo sabes sobre ella?» «El pueblo habla y yo pregunté». Ella le apretó las manos. «Ella te abandonó cuando más la necesitabas, y eso te marcó más profundo que cualquier espino». Era verdad. Las cicatrices en el rostro le dolían a veces, especialmente cuando el tiempo cambiaba, pero las cicatrices en el corazón le dolían siempre. «Ella tenía miedo», dijo Teodoro, intentando ser justo incluso después de tantos años.
miedo del futuro, de lo que la gente diría, de quedarse atrapada con un hombre desfigurado en medio de la nada. Ella fue cobarde, corrigió Amelia con firmeza. El amor verdadero no huye cuando se pone difícil, se queda y lucha. Y eso es lo que estás haciendo, quedándote y luchando. Amelia sonrió a través de las lágrimas. ¿Todavía no te das cuenta? Yo ya luché. Viajé días para llegar aquí. Enfrenté el juicio del pueblo. Me quedé cuando todas las otras huyeron. No porque sea mejor que ellas, sino porque para mí tú vales la lucha. Teodoro sintió algo romperse dentro de él, una pared que él había construido ladrillo a ladrillo durante años, y detrás de ella, sentimientos que él había encerrado con cuidado comenzaron a brotar. Jaló a Amelia hacia sí, abrazándola con fuerza. Ella se dejó envolver, escondiendo el rostro en su cuello, y ambos se quedaron así, arrodillados en la tierra roja del patio, sosteniéndose el uno al otro, como si fueran lo último sólido en un mundo que se desmoronaba. Yo también siento, susurró Teodoro en su oído. También siento algo creciendo, y también estoy aterrado. Entonces vamos a tener miedo juntos, respondió ella, la voz ahogada contra su hombro. Es menos aterrador así. Se quedaron abrazados hasta que el sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y rosas. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero sonrisas tímidas. Algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. La verdad había sido dicha y ellos todavía estaban ahí, juntos, completos. Pero la paz duraría poco, porque mientras ellos plantaban raíces en aquella tierra árida, fuerzas externas ya conspiraban para arrancarlas. 3 días después, Teodoro necesitó ir al pueblo para comprar víveres. Normalmente iba solo, pero esta vez Amelia insistió en acompañarlo. Quería tela para hacer cortinas nuevas y algunas semillas que no conseguían en la hacienda. Él dudó, sabiendo lo cruel que podía ser el pueblo, pero ella fue irrefutable. El viaje llevó casi un día. Salieron antes del amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y el cielo teñido de púrpura. Amelia iba sentada a su lado en la carreta, un sombrero de palma protegiéndola del sol que pronto estaría implacable. Conversaron durante el camino, ella contando historias de la infancia, él señalando hitos del paisaje. Era fácil, confortable, natural. Pero cuando llegaron al pueblo, la atmósfera cambió. La gente miraba, cuchicheaba. Algunas mujeres en la plaza dejaron de conversar cuando los vieron pasar, sus ojos siguiendo cada movimiento. Teodoro conocía aquellas miradas. Eran las mismas que recibía desde el accidente. Mezcla de curiosidad mórbida y repulsión disimulada. «No les hagas caso», murmuró Amelia, percibiendo la tensión en sus hombros. «Estoy acostumbrado», respondió él. Pero su mandíbula estaba tensa. Se detuvieron frente a la tienda. Teodoro bajó y ayudó a Amelia, sintiendo las miradas quemándole la espalda. Dentro de la tienda, el dueño, don Joaquín, los saludó con educación forzada. «Don Teodoro, ¿y la señora es Amelia?», dijo ella, extendiendo la mano que don Joaquín apretó brevemente antes de soltarla como si quemara. «Ah, sí, la muchacha que se quedó», dijo él, y había algo en su tono que no era exactamente aprobación. «Todo el pueblo está hablando». «¿Hablando qué?», preguntó Teodoro, una irritación creciente en su voz. «Pues que usted finalmente encontró a alguien dispuesta a...». Él se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado, «a quedarse en sus tierras». Amelia intervino antes de que Teodoro pudiera responder. «Necesito 5 metros de percal, señor Joaquín, el azul, si tiene, y semillas de ocra y maxixe».
Mientras don Joaquín separaba los pedidos, Teodoro percibió un grupo de hombres reunidos en la esquina de la tienda, bebiendo mezcal, a pesar de la hora matutina. Entre ellos estaba Damián, el hermano menor de Teodoro, a quien no veía hacía casi 2 años. Los hermanos nunca fueron cercanos. Damián había elegido la vida en el pueblo, trabajando como herrero, casándose con la hija del juez, integrándose en la sociedad local. Cuando Teodoro sufrió el accidente y se exilió, Damián no hizo esfuerzo por visitarlo o ayudarlo. Había una herida antigua entre ellos, anterior a las cicatrices, enraizada en celos de infancia y elecciones de vida divergentes. «Teodoro», dijo Damián, levantándose tambaleante, estaba claramente ebrio. «Oí decir que te conseguiste compañía». «Damián», respondió Teodoro fríamente, «no sabía que empezabas a beber tan temprano». «Es día de descanso», respondió el hermano con una sonrisa torcida. «¿Y de celebración? ¿No? Mi hermano finalmente encontró una mujer dispuesta a soportar esa cara fea». El silencio cayó sobre la tienda. Todos los presentes pararon lo que estaban haciendo, sintiendo la tensión en el aire. Amelia se acercó a Teodoro, poniendo una mano suave en su brazo. «Vámonos», susurró. Pero Damián no había terminado. Se acercó oscilante, mirando a Amelia de arriba abajo, con desprecio obvio. «¿Y tú, muchacha, qué ganaste en este negocio? Debes estar desesperada para aceptar vivir en el fin del mundo con un hombre que asusta hasta al ganado». «Cuidado con lo que dices», advirtió Teodoro, su voz baja y peligrosa. «¿O qué? ¿Me vas a golpear? ¿Me vas a marcar como tú mismo estás marcado?» Damián se rió, pero era una risa amarga llena de veneno viejo. «Siempre fuiste el favorito, ¿no? El hijo fuerte, el vaquero valiente. ¿Y a dónde te llevó eso? A vivir como un animal en el monte, solo, rechazado». «Damián, ya basta», intervino don Joaquín, pero sin mucha convicción. Teodoro dio un paso al frente, los puños cerrados, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, Amelia se interpuso entre ellos. Miró a Damián directamente a los ojos, sin miedo, su voz clara y firme. «Su hermano tiene más coraje, decencia y honor en el dedo meñique que lo que usted tiene en todo el cuerpo», dijo ella. «Él trabaja de sol a sol, cuida de lo suyo, sin pedir ayuda de nadie, y todavía tiene un corazón generoso como para abrir su casa a una extraña». Ella dio un paso más cerca de Damián, que retrocedió instintivamente. «Y yo no estoy desesperada, estoy exactamente donde elegí estar, con un hombre que vale 10 de usted, con cicatrices y todo, porque esas marcas cuentan una historia de coraje, de alguien que arriesgó su propia vida intentando salvar lo que era suyo. ¿Qué cuentan sus marcas, señor Damián? ¿Que pasa los días bebiendo y destilando amargura?» El silencio en la tienda era absoluto. Nadie osaba respirar fuerte. Damián miraba a Amelia con la boca abierta, claramente sin esperar ser confrontado, mucho menos por una mujer. «Señor Joaquín», dijo Amelia, volteándose con calma, «¿terminaron de separar nuestros pedidos?» «Sí, señora», tartamudeó el tendero. «Excelente, Teodoro. Puede cargar mientras yo pago». Aún aturdido por lo que había presenciado, Teodoro agarró los paquetes y salió. Amelia pagó, agradeció educadamente y lo siguió con la cabeza erguida. Cuando pasaron por la puerta, oyeron a Damián murmurar algo, pero ninguno de los dos se volteó. Solo cuando estaban en la carreta, ya saliendo del pueblo, Teodoro finalmente habló. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía», respondió Amelia. «Alguien tenía que decirle la verdad a ese hombre. Es mi hermano. Es tu hermano de sangre. Pero la sangre no significa nada cuando no hay respeto». Ella lo miró. «Y en cuanto al resto del pueblo que hablen, las palabras no cambian quiénes somos». Teodoro la miró como si la viera por primera vez. Esa mujer que había llegado tan callada, tan discreta,
tenía dentro de sí una fuerza que él apenas comenzaba a comprender. No era solo gratitud lo que sentía por ella, percibió, era admiración, respeto y algo más profundo, más aterrador, que él aún no estaba listo para nombrar. «Gracias», dijo simplemente. Amelia sonrió. Para eso sirven las parejas. Uno protege al otro. El camino de regreso fue tranquilo, pero ambos sabían que algo había cambiado. El pueblo sabía ahora, oficialmente, de la existencia de Amelia, y el semidesierto, como siempre, tenía maneras de transformar chismes en tormentas. La verdadera prueba de lo que ellos estaban construyendo aún estaba por venir. Pero por ahora, mientras la carreta se balanceaba por el camino polvoriento y el sol comenzaba su descenso, ellos estaban juntos. Y eso, descubrieron, era suficiente por ahora. Los días que siguieron a la visita al pueblo fueron tensos. Teodoro percibía que algo había cambiado en el aire, una electricidad invisible que precedía a las tormentas. No las tormentas de arena que barrían el semidesierto, sino las tormentas humanas hechas de juicio y malicia. La hacienda continuaba su ritmo tranquilo en la superficie, pero ambos sentían que la paz era frágil, temporal. Amelia no mencionó el enfrentamiento con Damián, pero Teodoro la sorprendía a veces, mirando hacia el camino, como si esperara ver a alguien llegar. Ella trabajaba con aún más ahínco, como si quisiera probar algo para sí misma o para el mundo. Él no sabía. Enero llegó trayendo el calor más intenso que Teodoro recordaba en años. El sol nacía como una bola de fuego en el horizonte y pasaba el día quemando todo con furia implacable. La tierra se agrietaba en patrones intrincados, sed escrita en el propio paisaje. El jagüey bajaba peligrosamente y el ganado flaco buscaba sombra debajo de los pocos árboles que aún resistían. La sequía era esperada en esa época del año, pero esta parecía especialmente cruel. Teodoro se despertaba antes del amanecer y pasaba horas cargando agua del pozo para los animales, para la huerta, para la casa. Amelia ayudaba cargando baldes que pesaban casi tanto como ella, nunca quejándose, solo haciendo lo que necesitaba ser hecho. Fue en uno de esos días escaldantes, cuando el termómetro marcaba más allá de lo soportable, que Amelia comenzó a sentirse mal. Al principio, fueron solo mareos leves que ella intentó esconder, pero Teodoro la vio tambalearse mientras tendía ropa en el tendedero y corrió a sujetarla antes de que cayera. «Estoy bien», insistió ella, pero su piel estaba demasiado caliente, demasiado seca. «Tienes fiebre», dijo Teodoro tocándole la frente, «y estás deshidratada. Vamos adentro». Él la cargó hasta la casa, acostándola en la hamaca. Amelia intentó protestar, decir que tenía trabajo que hacer, pero su cuerpo traicionaba sus palabras. Temblores comenzaron a sacudirla a pesar del calor. Teodoro conocía las señales. El semidesierto cobraba su precio a quien no lo respetaba, y el calor extremo podría matar tan ciertamente como el frío o el hambre. Preparó compresas frías, la forzó a beber agua. Cubrió las ventanas para mantener el interior lo más fresco posible. Durante todo aquel día y la noche que siguió, él no se apartó de su lado. La fiebre subía y bajaba como mareas, y Amelia deliraba, murmurando palabras inconexas sobre su madre, sobre tormentas, sobre estar perdida. Teodoro le limpiaba el rostro con paños húmedos, le sostenía la mano cuando ella gritaba en medio de las pesadillas, le susurraba palabras de consuelo que no sabía si ella oía. «No me dejes», imploraba ella en sus momentos de lucidez. «Por favor, no me dejes sola». «Aquí estoy», respondía él, siempre apretándole la mano. «No me voy a ninguna parte». Pero cuando la fiebre empeoró en la segunda noche, Teodoro sintió el pánico real por primera vez en años. Ella estaba ardiendo, la respiración rápida y superficial, los labios agrietados, a pesar de toda el agua que él le forzaba garganta abajo. Necesitaba un médico, medicinas que él no tenía,
ayuda que estaba a días de distancia. Pensó en montar su caballo y cabalgar hasta el pueblo, pero eso significaría dejarla sola por horas, tal vez más tiempo del que ella tenía. Pensó en cargarla consigo, pero el viaje bajo aquel sol podría matarla más rápido. Estaba atrapado, impotente, viendo a la única persona que se había importado con él en años languidecer delante de sus ojos. «No te vas a morir», dijo él en voz alta, más para sí mismo que para ella. «No voy a dejarlo. ¿Me oyes, Amelia? No tienes permiso para morir». Fue entonces cuando él se acordó de las hierbas. Amelia había mencionado que su madre conocía plantas medicinales y él la había visto recogiendo hojas en el monte algunas veces. Tenía que haber algo, alguna planta que pudiera ayudar a bajar la fiebre, a hidratar, a fortalecer. La dejó por breves minutos, corriendo hasta el cuartito donde ella guardaba sus cosas. Revolvó baúles hasta encontrar un pequeño cuaderno, páginas amarillentas, cubiertas con caligrafía femenina delicada, el diario de recetas de su madre. Volvió corriendo, hojeando las páginas frenéticamente a la luz de la lámpara. Tenía que haber algo. Tenía que haber ahí una receta para la fiebre por calor. Té de hojas de malva con raíz de velame, compresas de sábila, baños con agua de aroeira. Teodoro trabajó toda la noche, salió en la oscuridad, arriesgándose con serpientes y escorpiones, buscando las plantas correctas con solo una lámpara para guiarlo. El monte nocturno era un lugar peligroso, pero él no tenía miedo. Tenía solo determinación. Encontró la malva cerca del arroyo seco. El velame crecía entre piedras. La aroeira era más difícil, pero finalmente localizó un árbol retorcido en la cima de un cerro. Arrancó cortezas, hojas, raíces, llenando un saco con todo lo que necesitaba. De vuelta en la casa, preparó el té conforme a las instrucciones. El olor era amargo, fuerte, pero cuando forzó a Amelia a beber, ella tragó obedientemente, incluso inconsciente. Él preparó las compresas, aplicó la sábila en su piel quemada, la bañó con agua fresca, infusionada con aroeira, y entonces esperó. Se sentó al lado de la hamaca, sosteniéndole la mano, rezando a todos los santos que su madre le había enseñado a honrar, aunque él hacía mucho tiempo había dejado de creer, prometió cosas que ni sabía si podría cumplir. Una negociación desesperada de un hombre que percibía demasiado tarde lo esencial que aquella mujer se había vuelto para su existencia. El amanecer llegó pintando el cielo de rosa y naranja. Teodoro todavía estaba despierto, exhausto pero vigilante, cuando Amelia finalmente abrió los ojos. Por primera vez en 2 días, su mirada estaba clara, enfocada. «Teodoro». Su voz era un susurro ronco. «Aquí estoy». Él se inclinó sobre ella, tocándole el rostro. La fiebre había bajado. No había desaparecido completamente, pero estaba menor, controlable. «¿Cuánto tiempo?» «2 días. Estuviste muy enferma». Su voz tembló, a pesar del esfuerzo para mantenerla firme. «Creí que te iba a perder». Amelia intentó sonreír. «Difícil deshacerse de mí así». Pero Teodoro no le encontró gracia. Le sostuvo el rostro entre las manos, mirándola intensamente. «No bromees con eso. No sabes. No tienes idea de lo que fue verte así». Algo en su tono hizo a Amelia callarse. Ella vio entonces lo que él no había dicho en palabras. El terror absoluto, la desesperación, la revelación de sentimientos que él aún luchaba por nombrar. «Disculpa por asustarte», dijo ella suavemente. «No te disculpes, solo quédate. Quédate viva, quédate conmigo. Me quedaré». Ella levantó una mano temblorosa y le tocó el rostro, las cicatrices que ya no veía como marcas, sino como parte del mapa del hombre que amaba. «Lo prometo». Teodoro cerró los ojos, presionando la palma de ella contra su rostro, dejándose sentir por primera vez en años.
Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas, pero él no intentó esconderlas. «Te amo», dijo, las palabras saliendo duras, desacostumbradas, pero verdaderas. «Sé que no tengo derecho, que tal vez sea demasiado pronto, que quizás no sientas lo mismo, pero necesito que lo sepas. Te amo, Amelia, y la idea de perderte me aterrorizó más que cualquier cosa que haya vivido». Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas también. «También te amo», susurró, «desde que llegué. Tal vez desde aquella tormenta hace 12 años. Te amo, Teodoro Campos, con cicatrices y todo». Él la besó entonces un beso suave, cuidadoso, consciente de su fragilidad. Pero había promesa en aquel beso, compromiso, la decisión de dos corazones heridos de arriesgarse una vez más. Cuando se separaron, Amelia estaba sonriendo, a pesar de la exhaustión. «¿Usaste los remedios de mi madre?» «Los usé, funcionaron». Él le mostró el cuaderno. «Su legado te salvó». «No», corrigió Amelia. «Tú me salvaste de nuevo». Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Amelia ganaba fuerza gradualmente, primero consiguiendo sentarse, después ponerse de pie por cortos periodos. Finalmente, caminar tambaleante por el cuarto. Teodoro no la dejaba hacer nada, insistiendo en cuidarla como ella había cuidado la casa todos esos meses. Fue durante ese periodo de convalecencia que el mundo exterior finalmente invadió su refugio. Una tarde, mientras Teodoro ayudaba a Amelia a caminar en el patio, oyeron el sonido de un caballo acercándose. No era solo un caballo, sino varios. Teodoro se tensó inmediatamente. Las visitas eran raras, y múltiples visitantes nunca eran buena noticia. «Entra», le dijo a Amelia. «Ahora». Pero era demasiado tarde. 3 jinetes ya habían rodeado la casa y entrado en el patio. El que lideraba era un hombre grande, de bigotes tupidos y ropa que indicaba posición. A su lado, Damián, el hermano de Teodoro. Y el tercero era el padre del pueblo, padre Cipriano, viejo y encorvado, pero con ojos afilados como navaja. «Teodoro Campos», dijo el hombre grande, bajando del caballo con autoridad. «Soy el coronel Justino, juez de paz de esta región. Vine a tratar un asunto delicado». Teodoro se colocó instintivamente entre los visitantes y Amelia. «¿Qué asunto?» «La situación irregular que usted mantiene aquí». El coronel miró a Amelia con desaprobación mal disimulada. «Se nos ha informado de que mantiene a una mujer viviendo en su propiedad, sin los debidos trámites legales o religiosos». «Sí, Amelia es mi invitada», dijo Teodoro, la voz tensa. «No veo cómo esto concierne a las autoridades». «Concierne cuando involucra cuestiones de moralidad y decencia pública», intervino el padre, su voz fina pero autoritaria. «Una mujer soltera viviendo sola con un hombre soltero, lejos de los ojos de la comunidad, es una situación que la Iglesia no puede ignorar». «La Iglesia no tiene jurisdicción aquí», replicó Teodoro. «Pero yo sí», dijo el coronel, «y recibí una queja formal». Él miró a Damián, que desvió los ojos, avergonzado, pero determinado. «Mi hermano», dijo Damián, finalmente encontrando coraje para hablar, «necesita protección. Usted no está en condiciones de tomar decisiones correctas. Desde el accidente, todos saben que usted ya no es el mismo». «No soy el mismo como». La voz de Teodoro era peligrosamente baja. «Usted sabe de lo que hablo. Vive aquí aislado, rechazando la sociedad. Ahora acepta a la primera mujer que aparece sin cuestionar. No es comportamiento de alguien en pleno uso de sus facultades». «¿Me llamas loco?» Teodoro dio un paso amenazador hacia su hermano. «Lo llamo a alguien que necesita protección», dijo Damián, pero su voz tembló. «¿Y esa mujer también? Quién sabe sus verdaderas intenciones, puede estar aprovechándose de usted, de su condición». Fue Amelia quien habló entonces, su voz aún débil, pero firme. «Mis intenciones
son amar a este hombre y construir una vida con él. No veo lo que hay de irregular en eso. El coronel la estudió con una mirada calculadora. ¿Y usted, muchacha, de dónde viene? ¿Cuál es su familia? No tengo familia, vengo del mezquital. ¿Huyendo de qué? De nada. Vine porque quise, porque Teodoro buscaba una compañera. Por medio de un anuncio, dijo el padre con desdén, como si estuviera comprando ganado. Esta no es una forma cristiana de formar una unión. Entonces nos casaremos, dijo Teodoro abruptamente. Si es eso lo que quieren oír, nos casaremos. El silencio cayó sobre el patio. Amelia lo miró sorprendida, los ojos muy abiertos. Teodoro mantuvo la mirada fija en los visitantes. Desafiante. «Es una decisión precipitada», comenzó Damián. «Es mi decisión», cortó Teodoro. «Amelia, ¿aceptas ser mi esposa?» Ella dudó solo un momento, procesando la propuesta abrupta, lejos de lo romántico que tal vez imaginaba, pero lo miró a él, al hombre que la había cuidado durante la enfermedad, que había arriesgado todo para salvarla, que había finalmente admitido lo que sentía, y vio en aquellos ojos la misma determinación que ella sentía. «Acepto», dijo simplemente. El coronel intercambió miradas con el padre. «Muy bien, pero el matrimonio tendrá que hacerse propiamente en la iglesia con testigos, y antes de eso, él miró a Amelia. La señora tendrá que venir al pueblo, quedarse en una casa apropiada hasta la ceremonia. No puede seguir aquí sin estar casada». «No», dijo Teodoro inmediatamente. «Ella se queda aquí, se está recuperando de una enfermedad grave». «Exactamente por eso. Debería estar bajo cuidados apropiados», argumentó el padre, «en la casa de alguna familia respetable que pueda velar por ella adecuadamente». «Yo velo por ella adecuadamente». «Usted es un hombre soltero», insistió el coronel. «Y hay reglas, Teodoro. Incluso aquí, lejos de todo, hay reglas. Si quieren casarse, que se haga bien. La muchacha irá al pueblo, se hospedará en la casa de la familia Silva por 2 semanas, mientras se leen las proclamas matrimoniales y se hacen los preparativos. Después, habrá una ceremonia apropiada, y entonces ella podrá regresar como su esposa legítima». «¿Y si nos negamos?», preguntó Amelia. El coronel suspiró como si la respuesta le desagradara. «Entonces, yo tendría que invocar mi autoridad como juez y remover a la señora por la fuerza por su propio bien, y podría cuestionar la capacidad de Teodoro de mantener estas tierras, dado su estado mental cuestionable». La amenaza flotó en el aire como un buitre sobre carroña. Teodoro apretó los puños, cada músculo del cuerpo tenso, listo para luchar. Pero Amelia le puso una mano en el brazo. «Está bien», dijo ella con calma. «Iré al pueblo». «Amelia, no. Es solo 2 semanas», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Y después volveré como tu esposa. Podemos esperar 2 semanas. No quiero que te vayas. Lo sé. Pero a veces tenemos que hacer lo que no queremos para proteger lo que amamos». Ella le tocó el rostro suavemente. «Tú me enseñaste eso». Teodoro sabía cuando estaba derrotado, no por el coronel o por el padre, sino por la sabiduría de ella. Resistir ahora podría costarle todo. Las tierras, la libertad, la posibilidad de futuro con ella. Tenía que dejarla ir, confiar en que ella volvería. 2 semanas, dijo él con la voz ronca. «Ni un día más, ni un día más», prometió ella. Los preparativos fueron rápidos. Amelia empacó algunas ropas en un atado, agarró el cuaderno de su madre, guardó las flores secas que Teodoro le había dado. Cada movimiento era lento, como si quisiera memorizar la casa, el lugar que se había convertido en su hogar. Cuando llegó la hora de partir, Teodoro la acompañó hasta el caballo. Los otros ya estaban montados, impacientes por regresar antes del anochecer.
Él le sostuvo las manos sin importar quién estuviera mirando. «Vuelve a mí», le dijo él. «Siempre», prometió ella. «Aunque todo el semidesierto intente impedírmelo, yo volveré». Ella montó en la grupa del caballo del coronel, mirando hacia atrás mientras se alejaban. Teodoro se quedó parado en el patio, observando hasta que fueron solo una nube de polvo en el horizonte. Después, hasta que el polvo desapareció. Damián se había quedado atrás, incómodo. Teodoro oyó. «Vete», dijo Teodoro sin mirarlo. «Ahora, solo quería protegerte». ¿Proteger? Teodoro finalmente se volteó y su hermano retrocedió con lo que vio en sus ojos. «Destruiste lo único bueno que me ha pasado en años». «Esto no es protección, Damián, es envidia. Vete», repitió Teodoro, «y no vuelvas. Ya no eres mi hermano». Damián montó su caballo con movimientos rígidos. «Me lo agradecerás un día», murmuró, pero sin convicción. «Nunca». Cuando Damián partió, Teodoro regresó a la casa vacía. Y por primera vez, desde que Amelia había llegado, el silencio volvió, pesado, sofocante, insoportable. 2 semanas, se dijo a sí mismo, solo 2 semanas. Pero mientras el sol se ponía sobre el monte, pintando todo de rojo sangre, él no podía alejar el presentimiento de que aquellas serían las 2 semanas más largas de su vida y de que algo aún estaba por venir, algo que pondría a prueba su amor de formas que ni imaginaban. Los primeros 3 días sin Amelia fueron los peores. Teodoro se despertaba esperando oírla en la cocina, el aroma a café fresco, la melodía suave que ella tarareaba al trabajar. Pero solo había silencio. Un silencio tan denso que parecía tener sustancia, llenando cada rincón de la casa como agua estancada. Él intentaba mantenerse ocupado. Arregló cercas que no necesitaban arreglo. Organizó herramientas que ya estaban organizadas. Cavó un nuevo pozo, aun sabiendo que el existente todavía servía. Cualquier cosa para no pensar, para no sentir el vacío que ella había dejado. Pero por la noche, cuando el trabajo terminaba y no había nada más que lo distrajera, el vacío lo engullía completamente. Se sentaba en la galería, mirando las estrellas, fumando cigarros de hoja hasta que la lengua se le amargaba, preguntándose cómo había vivido así por tanto tiempo. La soledad, que antes era su compañera familiar, ahora parecía una prisión. Amelia había abierto puertas dentro de él, que ya no podrían ser cerradas. Había encendido luces en lugares que él había mantenido oscuros durante años. Y ahora, sin ella, esas salas vacías resonaban con su ausencia. En el 4.º día no aguantó más. Ensilló el caballo antes del amanecer y cabalgó hasta el pueblo. No le importaba lo que dirían, las reglas que habían impuesto. Necesitaba verla, aunque fuera de lejos, solo para asegurarse de que ella estaba bien. Llegó al pueblo cuando el sol apenas había salido. Las calles estaban vacías, solo algunos perros vagando y una vieja barriendo frente a su casa. Teodoro sabía dónde quedaba la propiedad de la familia Silva, una de las casas más grandes de la plaza principal, encalada de blanco, con ventanas de madera pintadas de azul. Se quedó del otro lado de la calle, escondido parcialmente detrás de un árbol, sintiéndose ridículo, pero incapaz de irse. Y entonces la vio. Amelia salió al patio trasero cargando una batea de ropa. Incluso de lejos, él percibió que ella había adelgazado aún más, que sus movimientos eran lentos, cansados. Ella se detuvo en medio del patio, como si sintiera algo. Se volteó lentamente y sus ojos encontraron los de él a través de la distancia. Por un largo momento se quedaron solo mirándose, 2 almas conectadas a través del espacio que los separaba. Amelia se llevó la mano al corazón, un gesto simple que lo decía todo. «Aquí estoy esperando, vuelve a mí». Teodoro hizo el mismo gesto, presionando la palma sobre el pecho. Después se forzó a voltear el caballo y partir antes de que alguien lo viera y empeorara las cosas para ella.
Pero aquel breve vistazo fue suficiente. Ella estaba viva, estaba esperando. Él podía aguantar unos días más. Lo que Teodoro no sabía era lo que Amelia estaba enfrentando en la casa de los Silva. Doña Concepción, la matriarca de la familia, era una mujer de lengua afilada y opiniones aún más cortantes. Desde el momento en que Amelia llegó, dejó claro que consideraba toda la situación profundamente inadecuada. «Una muchacha de familia no se ofrece a un hombre a través de un anuncio», dijo ella en la primera cena, su voz lo suficientemente alta para que todos en la mesa oyeran. «Es comportamiento vulgar, desesperado». Amelia mantuvo los ojos en el plato, masticando lentamente, negándose a ser provocada. «Y vivir sola con él por meses antes del matrimonio», continuó doña Concepción, abanicándose dramáticamente. «Solo Dios sabe lo que pasó en aquel lugar aislado. La reputación de la muchacha está arruinada, completamente arruinada». «Madre», intervino su hijo, el doctor Anselmo, incómodo. «La muchacha está aquí como nuestra invitada. Debemos tratarla con respeto. El respeto se gana, hijo, no se da gratis a cualquiera». Amelia finalmente levantó los ojos. «Usted tiene razón», dijo con calma. «El respeto se gana y espero ganar el suyo a través de mi trabajo mientras esté aquí. No pretendo ser una carga para nadie». Doña Concepción pareció sorprendida por la respuesta comedida. Esperaba lágrimas o rabia, no dignidad tranquila. Resopló y volvió su atención a la comida, pero Amelia percibió la mirada evaluativa que la mujer le lanzó. Los días en la casa de los Silva eran largos y difíciles. Amelia se despertaba antes de todos y ya estaba trabajando cuando la familia bajaba a desayunar. Varía, lavaba, cocinaba, cosía, nunca se quejaba, nunca pedía nada. Por la noche, cuando finalmente podía retirarse al cuartito minúsculo que le habían dado, escribía cartas para Teodoro, que sabía que no podría enviar. «Mi amor», escribía a la luz de una vela. «Faltan 10 días, 9, 8. Cada número es una eternidad, pero también una promesa cumplida. Estoy contando los minutos hasta poder regresar a casa. A ti». En el pueblo, los chismes continuaban. Las mujeres cuchicheaban cuando Amelia pasaba yendo al mercado. Los hombres hacían comentarios de doble sentido que hacían reír a sus esposas detrás de los abanicos. Ella ignoraba todo, manteniendo la cabeza erguida, los ojos fijos al frente. No debía explicaciones a nadie, excepto a Teodoro y a sí misma. Fue en el 7º día que todo comenzó a desmoronarse. Amelia estaba en el mercado comprando cinta para el vestido que estaba cosiendo para la boda, cuando oyó voces alteradas viniendo de la cantina de al lado. Una de ellas la reconoció inmediatamente. «Les digo, mi hermano no está en condiciones de casarse», decía Damián, claramente ebrio. «Esa mujer se está aprovechando de él. Se va a casar, va a tomar las tierras y después lo va a abandonar, o peor». «¿Y qué sugieres?», preguntó otra voz que Amelia no reconoció. «Que alguien haga algo, que la expulsen de aquí antes de que sea demasiado tarde, que le muestren que no es bienvenida». Amelia sintió que la sangre se le helaba, pagó rápidamente sus compras y salió, pero percibió miradas siguiéndola, susurros aumentando a su paso. Algo se estaba formando, una hostilidad que iba más allá del chisme casual. Había peligro real en el aire. Aquella noche, acostada en su cama estrecha, Amelia no podía dormir. Oía ruidos afuera, que podrían ser solo el viento, o podrían ser pasos. Veía sombras, que podrían ser ramas balanceándose o podrían ser figuras observando. El miedo que había mantenido alejado comenzó a infiltrarse, pero junto con él vino la determinación. No dejaría que la asustaran, no se rendiría con Teodoro, no después de todo. Pero el destino tenía otros planes.
Al día siguiente, cuando faltaban solo 5 para la boda, Amelia se despertó con un presentimiento horrible. Algo andaba mal. Podía sentirlo en los huesos, en la respiración, en el aire pesado de la mañana. Fue al mercado como siempre, pero esta vez percibió que la estaban siguiendo. 2 hombres que ella no conocía se mantenían a cierta distancia, observando cada movimiento suyo. Cuando regresó a la casa de los Silva, ellos continuaron ahí, ahora del otro lado de la calle, fumando y conversando en voz baja. «Doña Concepción», dijo Amelia cuando llegó, «hay hombres siguiéndome». La mujer miró por la ventana y frunció el ceño. «Son matones del coronel Justino. Probablemente están vigilando para asegurarse de que usted no huya antes del matrimonio». Pero Amelia no estaba tan segura. Había algo en las miradas de aquellos hombres que no era solo vigilancia, era amenaza. Aquella noche no consiguió cerrar los ojos. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las estrellas, pensando en Teodoro. ¿Estaría él también despierto, mirando el mismo cielo? ¿Estaría sintiendo la misma inquietud que la consumía? Fue entonces cuando oyó pasos suaves en el pasillo, una puerta crujiendo. Su corazón se disparó, se levantó silenciosamente, presionando el oído contra su puerta. Voces ahogadas venían de abajo, urgentes, tensas. «No podemos permitir este matrimonio. Desgracia para la familia. Tiene que salir del pueblo». Amelia reconoció la voz de Damián entre los susurros. Él estaba ahí en la casa conspirando y no estaba solo. Sin pensarlo 2 veces, Amelia se vistió rápidamente, agarró su atado con las pocas cosas que tenía y abrió la ventana del cuarto. Daba al patio trasero. Era un salto considerable, pero no imposible. No tenía elección. Algo estaba a punto de pasar, y ella necesitaba salir de ahí. Saltó, aterrizando torpemente, torciéndose el tobillo, pero sin romperse nada. Ignoró el dolor y corrió, atravesando patios, saltando cercas, evitando las calles principales. No tenía plan más allá de salir del pueblo, de llegar a algún lugar seguro, hasta poder enviar un mensaje a Teodoro. Pero ¿a dónde ir? La hacienda quedaba a 2 días de caminata y ella no conocía el camino de noche. Él veía otras haciendas, otros ranchos, pero no conocía a nadie. No sabía en quién confiar. Continuó corriendo hasta que el pueblo quedó atrás, hasta que estaba en el camino polvoriento que cruzaba el semidesierto. La luna estaba casi llena, iluminando el paisaje con luz plateada. Cardones proyectaban sombras extrañas.